el vibrante tapiz de la historia de las artes marciales, pocos nombres resuenan con la fuerza y el misticismo de Bruce Lee. Su figura, esbelta pero musculosa, encarnaba una filosofía que trascendía el mero combate físico. Lee no solo era un maestro de su arte, sino también un pensador profundo, un filósofo que veía la vida y la lucha como una misma danza fluida y adaptativa. Su velocidad, legendaria e inigualable, se convirtió en el sello distintivo de un estilo que desafiaba la lógica y la física. Se decía que sus golpes eran tan rápidos que el ojo humano apenas podía percibirlos, dejando a sus oponentes en un estado de confusión y asombro. Esta reputación, forjada en innumerables demostraciones y enfrentamientos, lo precedía a cualquier lugar donde apareciera, tejiendo un aura de invencibilidad a su alrededor. En el otro extremo del espectro existía un mundo donde la fuerza bruta y el tamaño dominaban sin discusión. Allí, entre el rugido de la multitud y los reflectores cegadores, se erigía el luchador de 280 libras. Un campeón indiscutible en su disciplina, la lucha libre. Este coloso humano había construido su carrera sobre la base de la intimidación y la pura superioridad física. Su arrogancia era tan vasta como su imponente físico, un rasgo cultivado por años de victorias fáciles y el sometimiento de oponentes de menor envergadura. Para él, el tamaño era el único rey, y cualquier técnica o filosofía que no se basara en aplastar al adversario era, simplemente, una fantasía. Había llegado a creer que su masa muscular era un escudo impenetrable y una arma definitiva, una verdad inmutable en el universo de la confrontación. El destino, caprichoso y a menudo irónico, quiso que estos dos mundos colisionaran en una arena de demostración. Era un evento donde se mezclaban diversas disciplinas, una exhibición que buscaba entretener y quizás confrontar diferentes ideologías de combate. Bruce Lee estaba allí para ofrecer una muestra de su Jeet Kune Do, mientras que el luchador de 280 libras, con su séquito y su ostentosa confianza, había sido invitado para un segmento de lucha libre. El ambiente estaba cargado de expectación, pero también de una tensión silenciosa entre los representantes de cada escuela. Mientras Lee se preparaba con su habitual concentración, el gigante de la lucha libre hizo su entrada. Sus ojos, acostumbrados a dominar, escudriñaron el escenario hasta posarse en la figura de Bruce Lee. Una sonrisa burlona se dibujó en su rostro. «Miren esto», rugió, su voz amplificada por los micrófonos. Un enanito intentando enseñar a los hombres cómo pelear. «¿Qué vas a hacer, pequeños saltamontes? ¿Golpearme con una pluma?» El público, dividido entre la risa incómoda y la expectación, observaba la escena. El luchador, con un gesto de desdén, se acercó a Lee, su sombra cubriendo por completo al maestro de Kung Fu. «Vamos, ¿no vas a decir nada, campeón? Tu reputación te precede, pero me parece que le faltan un par de cientos de libras para ser creíble». La humillación pública era palpable. Bruce Lee, con su usual serenidad, no reaccionó de inmediato. Sus ojos, sin embargo, se posaron en los del luchador con una intensidad que pocos habían visto. Era una mirada que prometía algo más que una simple respuesta verbal. La arrogancia del gigante, alimentada por el silencio de Lee, creció aún más. «No hay necesidad de que te escondas detrás de tu filosofía, pequeño. Si tienes algo que demostrar, hazlo. Te reto a que me muestres lo que puedes hacer, ahora, aquí. Y te doy 40 segundos para que no te arrepientas de haber nacido». El desprecio en su voz era un guante lanzado con fuerza. El público contuvo el aliento. ¿Cómo reaccionaría Bruce Lee ante tal provocación? ¿Aceptaría el desafío de un oponente tan desproporcionado en tamaño y fuerza? Antes de continuar, suscríbete al canal y dinos en los comentarios desde dónde nos estás viendo. La respuesta de Bruce Lee a la provocación del gigante fue una sorpresa para muchos. Lejos de esquivar el desafío o de responder con una bravata similar, su aceptación fue un acto de calma aparente, una quietud que solo los más observadores pudieron interpretar como la antesala de una tormenta. Sus ojos, que minutos antes habían destellado con una intensidad silenciosa, ahora reflejaban una determinación inquebrantable. No hubo palabras altisonantes, ni gestos grandilocuentes, solo un asentimiento casi imperceptible, pero cargado de un significado profundo. Este gesto, tan sutil,
Fue suficiente para encender la mecha de la incredulidad entre el público. Entre la audiencia, las reacciones fueron tan variadas como las personas que la componían. Algunos, fieles seguidores de las artes marciales y conocedores de la leyenda de Bruce Lee, sentían una mezcla de expectación y nerviosismo. Sabían de lo que era capaz el pequeño dragón, pero la disparidad física era innegable. ¿Podría la velocidad y la técnica prevalecer contra una montaña de 280 libras de músculo puro? Otros, sin embargo, especialmente aquellos más familiarizados con el mundo de la lucha libre y el poderío físico, no ocultaban su escepticismo. Murmullos de «es una locura», «lo va a destrozar» y «el tamaño importa» se extendían por las gradas, anticipando una paliza segura para el esbelto maestro. La mayoría, sin embargo, se limitaba a observar con una mezcla de curiosidad mórbida y fascinación, incapaces de prever el giro que tomarían los acontecimientos. Mientras Bruce Lee se movía con una concentración casi meditativa, el luchador de 280 libras se regodeaba en su momento de gloria anticipada. Sus gestos eran amplios, sus sonrisas arrogantes, y sus jactancias resonaban por toda la arena. Se golpeaba el pecho, flexionaba sus enormes bíceps y lanzaba miradas desafiantes a Lee, como si quisiera aplastarlo con la mera fuerza de su presencia. Para él, aquello no sería un combate, sino una demostración más de su superioridad innata. Se pavoneaba, disfrutando de la atención y del miedo que creía ver en los ojos de su oponente y del público. Mientras tanto, Bruce Lee, ajeno a la fanfarronería, realizaba unos pocos movimientos de calentamiento, fluidos y precisos, como un felino que se prepara para el salto. Su rostro, una máscara de enfoque, no traicionaba emoción alguna, solo una calma preternatural. El momento de la verdad llegó con el sonido metálico de la campana. Un silencio sepulcral descendió sobre la arena, solo roto por el eco del tañido. La tensión era palpable, casi eléctrica, envolviendo a cada espectador en una burbuja de expectación. El luchador de 280 libras, con una sonrisa confiada, avanzó hacia Bruce Lee, sus pasos firmes y pesados, como los de un depredador que se acerca a su presa. Su intención era clara: avasallar, intimidar, usar su masa como un ariete para derribar y aplastar a su oponente. No había sutileza en su aproximación, solo fuerza bruta en su forma más elemental. En los primeros segundos del duelo, el gigante intentó cumplir su promesa. Lanzó un ataque frontal, un empuje masivo con ambos brazos, buscando envolver a Lee en un abrazo de oso, del que no podría escapar. Sus enormes puños, más parecidos a martillos, se movían con una lentitud predecible para el ojo experto, pero con una fuerza devastadora para cualquiera que se interpusiera en su camino. El aire a su alrededor parecía vibrar con la potencia de su embestida. La audiencia observaba con el aliento contenido, esperando el inevitable impacto, el momento en que el pequeño maestro sería engullido por la inmensidad de su adversario. La estrategia del luchador era la de una apisonadora: avanzar sin piedad, sin dar tregua, confiando plenamente en que su tamaño y peso serían suficientes para doblegar cualquier resistencia. Sin embargo, el destino tenía otros planes, y la fe ciega en la fuerza bruta estaba a punto de encontrar su némesis. ¿Podría la técnica depurada y la velocidad legendaria de Bruce Lee desmantelar la imponente muralla de carne y músculo? La respuesta a esa pregunta estaba a punto de manifestarse de la manera más inesperada y espectacular. Pero la respuesta a esa pregunta no tardaría en llegar, de la forma más sorprendente y demoledora. La transformación de Bruce Lee fue instantánea, un cambio que pasó de la calma preternatural a la acción más explosiva imaginable. No hubo transición, no hubo advertencia. Simplemente, el maestro se convirtió en un torbellino de movimiento. Su cuerpo, que un instante antes parecía pequeño y vulnerable frente a la mole del luchador, ahora se movía con una rapidez tan asombrosa que el ojo humano apenas podía seguirlo. Era como si el aire mismo se plegara a su voluntad, permitiéndole desaparecer y reaparecer en fracciones de segundo. Para el público, y más importante aún, para el luchador de 280 libras, Bruce Lee se convirtió en un borrón, una ráfaga de energía indomable que desafiaba toda lógica. Mientras el gigante lanzaba su embestida inicial, un golpe que prometía aplastar, Lee no se retiró. En cambio, se movió, no hacia atrás,
sino hacia un lado, con una agilidad felina que dejó al luchador golpeando el aire, desequilibrado por su propio impulso. Fue en ese preciso instante, cuando el luchador aún estaba recuperándose de su ataque fallido, que Bruce Lee desató su propio contraataque. Los primeros golpes fueron precisos, quirúrgicos, dirigidos a puntos vitales que el luchador ni siquiera sabía que tenía. Una ráfaga de puñetazos y patadas, tan rápidos que parecían uno solo, impactó en las costillas, el plexo solar y los muslos del gigante. No eran golpes de fuerza bruta, sino de una técnica depurada, diseñados para desorganizar, para drenar la energía y para sembrar el dolor donde más daño podía causar. Cada impacto era seco, resonante, y aunque la mole de músculo del luchador amortiguaba parte de la energía, el efecto acumulativo era innegable. La sorpresa se apoderó del luchador. Su rostro, que segundos antes irradiaba arrogancia y desdén, se contorsionó en una expresión de confusión y pronto, de genuino dolor. No entendía lo que estaba sucediendo. Había esperado un enfrentamiento frontal, una prueba de fuerza pura, pero en lugar de eso, se encontraba luchando contra un fantasma, una sombra que se movía con una velocidad irreal. Sus propios ataques, que antes le habían servido para dominar a innumerables oponentes, ahora se sentían lentos, pesados, predecibles. Cada vez que intentaba lanzar un puñetazo o un agarre, Bruce Lee ya no estaba allí, habiendo pivotado, esquivado o pasado por debajo de su brazo con una facilidad insultante. La frustración del luchador crecía con cada segundo que pasaba. Sus brazos, acostumbrados a envolver y someter, ahora solo encontraban el vacío. Sus piernas, diseñadas para anclarse al suelo y propulsar su masa, se sentían torpes y lentas frente a la danza imparable de Bruce Lee. Los golpes de Lee continuaban lloviendo sobre él, no con la intención de noquear de inmediato, sino de desmantelar su defensa, de minar su resistencia, de recordarle con cada impacto la cruda realidad de su situación. El luchador intentó usar su ventaja de peso, de arrollar a Lee con su cuerpo, pero el maestro se movía con la fluidez del agua, escurriéndose de cualquier intento de agarre, convirtiendo la fuerza del gigante en su propia debilidad. Sus ataques, que una vez fueron temidos, ahora parecían movimientos de un robot descompuesto, en comparación con la gracia y precisión de Bruce Lee. El público, que había comenzado el encuentro con una mezcla de escepticismo y morbo, ahora estaba al borde de sus asientos, con los ojos bien abiertos, incapaces de creer lo que presenciaban. El enanito no solo estaba sobreviviendo, sino que estaba dominando, desmantelando metódicamente al gigante con una destreza que rozaba lo sobrenatural. La incredulidad se transformó en asombro, y el asombro en una admiración silenciosa. El luchador, por su parte, empezaba a sentir el peso de cada golpe, la fatiga de cada ataque fallido. Su respiración se volvió más pesada, sus movimientos más lentos, y la chispa de arrogancia en sus ojos fue reemplazada por un brillo de pánico. ¿Cuánto tiempo podría el gigante soportar esta avalancha de golpes, esta tortura de velocidad y precisión? La respuesta, como el resto del combate, estaba a punto de ser brutalmente clara. El reloj interno de la arena parecía acelerarse, devorando los segundos con una ferocidad inaudita. Lo que para el luchador de 280 libras era una eternidad de golpes y evasiones, para el público era un espectáculo vertiginoso que se desarrollaba en un abrir y cerrar de ojos. Apenas habían transcurrido unos pocos segundos desde el inicio del combate, pero el tiempo, en ese lapso, se había estirado y contraído de maneras imposibles. Cada patada, cada puñetazo de Bruce Lee reverberaba, no solo en el cuerpo del gigante, sino en la conciencia colectiva de todos los presentes, marcando el paso inexorable de un reloj que dictaba el fin de una era de arrogancia. La desesperación comenzó a manifestarse en el rostro del luchador. Sus músculos, acostumbrados a la fuerza bruta, ahora temblaban con el esfuerzo de intentar atrapar algo tan elusivo como el viento. Intentó aferrarse a Bruce Lee, buscando un agarre, cualquier contacto que pudiera inmovilizar a su diminuto oponente. Extendió sus brazos como ramas de un roble, intentando envolver a Lee en una presa de oso que pusiera fin a la pesadilla. Pero Bruce Lee se deslizaba, se escurría como agua entre los dedos.
su cuerpo un torbellino de movimiento que parecía desafiar las leyes de la física. Cada intento del luchador solo servía para abrir nuevas brechas en su defensa, exponiendo más puntos vulnerables a la implacable estrategia de Lee. La estrategia de Bruce Lee no era solo la velocidad, era la acumulación. No buscaba un golpe de gracia singular, sino una sinfonía de impactos continuos, cada uno diseñado para desgastar la resistencia del gigante, para minar su confianza, para recordarle su propia ineficacia. Los golpes de Lee eran como pequeñas gotas de agua que, con el tiempo, erosionan la roca más dura. Un puñetazo al hígado, una patada a la rodilla, un codazo al costado, cada uno sumando a la fatiga, al dolor, a la creciente sensación de impotencia que invadía al luchador. Su respiración se volvió errática, sus ojos buscaban una salida que no existía, y la antaño impenetrable muralla de músculo comenzó a ceder. La audiencia, que había iniciado el combate dividida entre la incredulidad y el morbo, ahora estaba unida en un asombro colectivo. El escepticismo inicial se había desvanecido por completo, reemplazado por un silencio reverente, salpicado de exclamaciones ahogadas y jadeos. No estaban presenciando una simple pelea, sino una demostración maestra de una filosofía en acción, una prueba tangible de que la técnica y la mente podían superar a la fuerza bruta más imponente. Los murmullos de imposible se convirtieron en susurros de increíble, y los ojos de todos, sin excepción, estaban clavados en la figura de Bruce Lee, que se movía con una gracia letal. El luchador, el coloso de 280 libras, comenzó a tambalearse. Los signos visibles de agotamiento y dolor eran innegables. Su postura, antes erguida y desafiante, ahora estaba encorvada, sus hombros caídos. Sus brazos apenas podían levantarse para bloquear los ataques, y sus piernas, que antes lo sostenían con firmeza, ahora se sentían como gelatina. La espuma en sus labios, el sudor que empapaba su vestimenta, y el brillo de desesperación en sus ojos eran el testimonio mudo de su sufrimiento. Cada movimiento de Bruce Lee, cada golpe preciso, era un martillo que golpeaba el clavo en el ataúd de la bravuconería del gigante. Su arrogancia inicial se había disuelto en una niebla de confusión y humillación. Ya no había desdén en su mirada, solo una creciente comprensión de su error. Estaba siendo desmantelado metódicamente, no por la fuerza, sino por la inteligencia, por la velocidad, por la pura maestría. Sus intentos de contraatacar eran débiles, fácilmente anticipados y evadidos por Lee, quien parecía leer sus intenciones antes de que el luchador las formulara. La multitud, antes silenciosa, ahora comenzaba a vibrar con una energía contenida, anticipando el inevitable desenlace. ¿Sería este el fin de la bravuconería del luchador? La respuesta estaba a punto de ser entregada con una contundencia ineludible. El aire se cargó de una electricidad palpable, un presagio silencioso que se apoderó de la arena. Bruce Lee, con una agilidad que desafiaba la gravedad, se movió como un relámpago, sus ojos fijos en un punto vulnerable del luchador. No había piedad en su mirada, solo la fría determinación de un maestro que ejecuta su plan a la perfección. La multitud contuvo el aliento, sintiendo que el clímax estaba cerca. El gigante, tambaleándose y con la guardia baja, ofreció sin saberlo la oportunidad que Lee había estado preparando con cada golpe anterior. Con un grito interior que solo él pudo escuchar, Bruce Lee desató su golpe final, una combinación devastadora de velocidad, fuerza y precisión. No fue un golpe aislado, sino la culminación de una estrategia, un remate que se sintió tan inevitable como el amanecer. Su cuerpo se convirtió en un torbellino de energía focalizada, y el impacto resonó en el silencio expectante del público. El luchador de 280 libras, el coloso que había irrumpido en la arena con una arrogancia desmedida, se desplomó. Fue una caída dramática, lenta y pesada, como un roble centenario que finalmente cede ante la tormenta. Sus rodillas se doblaron primero, su enorme torso se inclinó hacia adelante, y luego, con un estruendo sordo que pareció sacudir los cimientos del lugar, impactó contra la lona. El sonido fue una mezcla de carne y tela, un eco final de su bravuconería rota. El polvo se levantó a su alrededor, una pequeña nube que simbolizaba el humo de su orgullo desvanecido. No hubo gritos de dolor,
solo un gemido ahogado que se perdió en el estruendo de su caída. Un silencio momentáneo, casi sagrado, se apoderó de la arena. Era un silencio denso, cargado de incredulidad y asombro. La multitud, que un instante antes había vibrado con anticipación, ahora estaba paralizada, asimilando lo que acababa de presenciar. La imagen del gigante en el suelo, inmovilizado, era un contraste tan marcado con su entrada triunfal que resultaba difícil de procesar. Nadie se atrevía a respirar, temiendo romper el hechizo de ese instante histórico. Era la quietud que precede a la tormenta, la calma que sigue a un evento sísmico. El árbitro, que había observado el combate con una mezcla de asombro y profesionalismo, reaccionó con rapidez. Se acercó al luchador caído, verificó su estado y, sin un ápice de duda, levantó el brazo de Bruce Lee, declarando su victoria. La formalidad de ese gesto rompió el silencio. Un rugido atronador estalló en la arena, una mezcla de aplausos, vítores y exclamaciones de asombro. La gente se puso de pie, algunos con lágrimas en los ojos, otros con sonrisas de incredulidad. Habían sido testigos de algo extraordinario, una lección de humildad y maestría impartida por un hombre que, a simple vista, parecía ser el más débil. El luchador yacía en el suelo, su cuerpo dolorido, pero su espíritu aún más maltrecho. Intentó levantarse, pero sus músculos se negaron a obedecer. Su mirada, antes llena de desdén y burla, ahora reflejaba una mezcla de arrepentimiento y una humillación profunda. No era solo el dolor físico, sino la herida a su ego, a su identidad de campeón invencible. Sus ojos se encontraron con los de Bruce Lee por un instante, y en esa mirada, sin palabras, se transmitió una comprensión. La arrogancia se había desvanecido, reemplazada por la cruda realidad de su derrota. La imagen que ofrecía era la de un hombre que, en cuestión de segundos, había perdido no solo un combate, sino una parte de sí mismo, su invencibilidad, su orgullo. Era un hombre que, en ese momento, se arrepentía profundamente de sus palabras y acciones. La lección había sido brutal, pública y, sin duda, inolvidable. El coloso había caído, y en su caída, había arrastrado consigo la altanería que lo definía. Bruce Lee, tras la contundente victoria, permaneció en el centro del ring con una calma que sorprendió a muchos. No hubo gestos grandilocuentes, ni puños levantados en señal de triunfo, ni miradas triunfales hacia la multitud. Su postura era serena, casi contemplativa, como si el enfrentamiento fuera simplemente la manifestación inevitable de una verdad que él ya conocía. Su respiración era pausada, su rostro impasible, una clara demostración de la disciplina y el control que pregonaba. Era la personificación de su propia filosofía, un reflejo de la maestría que trascendía la mera fuerza física. Para él, la victoria no era un fin en sí misma, sino la prueba de un camino, la validación de un entrenamiento riguroso y una mente enfocada. Mientras tanto, el luchador comenzó a recuperarse lentamente. Un par de miembros de su equipo se apresuraron a asistirlo, ayudándolo a incorporarse. Cada movimiento era una tortura, cada músculo protestaba. Su cuerpo, acostumbrado al dolor, sentía ahora una clase de agonía diferente, una que venía acompañada de una punzada aún más aguda en su orgullo. La humillación pública era un peso más pesado que cualquier golpe recibido. Se sentó, apoyándose en las cuerdas del ring, su mirada perdida en algún punto del suelo. El sudor frío le perlaba la frente, y el sabor amargo de la derrota llenaba su boca. Fue en ese momento de vulnerabilidad, con la audiencia aún enardecida por la exhibición de Bruce Lee, cuando el luchador hizo algo inesperado. Con un esfuerzo visible, y aún con la voz ronca por el impacto, balbuceó unas palabras que apenas fueron audibles al principio. «Maestro», dijo, con la cabeza gacha, su tono cargado de una humildad que nunca antes había demostrado. Levantó la vista, y sus ojos se encontraron de nuevo con los de Bruce Lee. Esta vez no había desafío, ni desprecio, solo un respeto crudo, recién forjado en la fragua de la derrota. «Lo siento, me equivoqué contigo. Eres increíble». El reconocimiento no fue solo de su error, sino de la superioridad innegable de Lee, de la profundidad de su arte. Era un testimonio de que la lección había calado hondo.
no solo en su cuerpo, sino en su espíritu. La lección aprendida por el luchador fue brutal en su entrega, pero inestimable en su valor. El tamaño no lo era todo. La masa bruta no podía competir con la agilidad, la técnica y la velocidad precisas. Había confiado ciegamente en su corpulencia, en su capacidad para dominar por la fuerza, y esa confianza había sido pulverizada en menos de un minuto. Comprendió que la verdadera fuerza residía en la eficiencia, en la capacidad de adaptarse, de golpear donde y cuando importaba, y de moverse como el agua, eludiendo la resistencia. Su mundo, basado en la premisa de que más grande es mejor, se había derrumbado estrepitosamente, abriendo un nuevo horizonte de posibilidades. El impacto en la audiencia fue profundo y duradero. No solo habían sido testigos de una victoria, sino de una revelación. El escepticismo inicial sobre el pequeño Bruce Lee se transformó en una admiración reverente. La gente había llegado con la idea preconcebida de que el tamaño y la fuerza eran los únicos determinantes en un combate, pero se marcharon con una perspectiva completamente nueva sobre las artes marciales y el poder de la mente. Se hablaba de la velocidad de Lee como algo sobrenatural, de sus golpes como rayos, y su filosofía comenzó a resonar con más fuerza entre aquellos que la habían subestimado. Ese día, Bruce Lee no solo ganó un combate, ganó un ejército de creyentes, solidificando su posición como un maestro y un visionario. La humillación del luchador se convirtió, paradójicamente, en un catalizador para la leyenda de Lee, una anécdota que se contaría y recontaría, demostrando que la verdadera potencia no residía en la masa, sino en la maestría. La pregunta que flotaba en el aire, susurrada entre el público, era inevitable. ¿Qué trascendencia tendría este encuentro para la vida del luchador? La respuesta, aunque aún no escrita, prometía ser tan transformadora como el propio combate. La pregunta que flotaba en el aire, susurrada entre el público, era inevitable. ¿Qué trascendencia tendría este encuentro para la vida del luchador? La respuesta, aunque aún no escrita, prometía ser tan transformadora como el propio combate. En los días y semanas que siguieron a aquel inolvidable enfrentamiento, la vida del luchador de 280 libras experimentó una metamorfosis profunda. La derrota, pública y humillante, lejos de destruirlo, actuó como un catalizador, una especie de reseteo forzado que lo obligó a confrontar sus propias debilidades y su arrogancia desmedida. Las burlas iniciales de algunos de sus colegas y la prensa, que antes le habrían enfurecido, ahora resonaban como ecos distantes de una persona que ya no era. El peso de la humillación había sido inmenso, pero bajo ese peso, algo nuevo y más fuerte comenzó a crecer. Las noches se llenaron de reflexiones. El luchador repasaba cada segundo de los 40 que duró el enfrentamiento, no con ira, sino con una curiosidad casi académica. La velocidad de Bruce Lee, su precisión quirúrgica, la forma en que su cuerpo se movía como un torbellino incontrolable, eran imágenes que se grabaron a fuego en su mente. Comprendió que su fuerza bruta, su tamaño imponente, habían sido inútiles frente a una maestría tan depurada. La arrogancia, que antes lo definía, se desvaneció como el humo, dejando espacio para una humildad que nunca creyó posible poseer. Empezó a ver el mundo con otros ojos, los ojos de alguien que ha sido derribado y se ha visto obligado a reevaluar todo lo que creía saber. Esta nueva humildad lo impulsó a una búsqueda de conocimiento. Abandonó las rutinas de entrenamiento centradas únicamente en la fuerza y el volumen, y comenzó a explorar la técnica, la agilidad, la precisión. Se sumergió en el estudio de diferentes disciplinas, buscando comprender los principios que Bruce Lee había encarnado con tanta perfección. Sus entrenamientos se volvieron más enfocados, menos sobre levantar peso, y más sobre el control del cuerpo, el equilibrio, la velocidad de reacción. Su dieta cambió. Su enfoque mental se agudizó. Era una transformación no solo física, sino también espiritual. Un renacimiento impulsado por la lección que Bruce Lee le había impartido. El reconocimiento público del luchador sobre su error y el genio de Lee no tardó en llegar. En una entrevista, semanas después del combate, con una voz serena y una mirada sincera que sorprendió a sus seguidores, el luchador habló abiertamente de su derrota. «Me equivoqué», admitió. «Subestimé a un verdadero maestro. Bruce Lee no solo me ganó un combate, me enseñó una lección de vida.
su velocidad, su técnica. Es algo que nunca había visto. Es un genio, y yo fui un tonto arrogante. Estas palabras resonaron con fuerza, no solo entre la comunidad de artes marciales y lucha libre, sino en el público en general. La admisión de su error, lejos de disminuirlo, le otorgó una nueva dignidad, un respeto ganado a pulso por su honestidad y su capacidad de introspección. La transformación del luchador fue un testimonio viviente del impacto de Bruce Lee. De ser un burlador, un gigante engreído que menospreciaba la técnica por la fuerza, se convirtió en un admirador devoto, un estudiante humilde de la filosofía y el arte de Lee. Su historia se convirtió en un ejemplo de redención, de cómo incluso la derrota más pública puede ser el cimiento para un crecimiento personal extraordinario. Ya no buscaba la victoria a toda costa, sino la maestría, la eficiencia en el movimiento, la conexión entre mente y cuerpo. La imagen del luchador de 280 libras, antes sinónimo de fuerza bruta y arrogancia, ahora evocaba la humildad y la búsqueda de la excelencia. La pregunta que ahora se planteaba en la mente de muchos, con una mezcla de esperanza y curiosidad, era: ¿volverían a verse Bruce Lee y el luchador, y en qué circunstancias? El destino, a veces, tiene formas misteriosas de unir caminos, incluso aquellos que parecían destinados a la confrontación. El destino, a veces, tiene formas misteriosas de unir caminos, incluso aquellos que parecían destinados a la confrontación. Aunque el luchador y Bruce Lee nunca más compartieron el mismo ring en un enfrentamiento público, el impacto de aquel encuentro resonó mucho más allá de los 40 segundos que duró. Se convirtió en una anécdota legendaria, una historia contada y recontada en gimnasios, dojos y reuniones de entusiastas de las artes marciales, sirviendo como testimonio viviente del poder de la técnica sobre la fuerza bruta. Este evento no fue solo una victoria para Bruce Lee, fue una confirmación de su filosofía, una demostración palpable de que el verdadero poder reside en la adaptabilidad, la eficiencia y la fluidez, no en la mera masa muscular. La confirmación del estatus de Bruce Lee como un ícono trascendió aquel día. Su filosofía del ser como el agua, de la adaptabilidad y la eliminación de formas rígidas, cobró una fuerza inusitada. La gente no solo admiraba su destreza física, sino que comenzaba a comprender la profundidad de su pensamiento. El incidente con el luchador de 280 libras se incrustó en la narrativa de su vida, una prueba irrefutable de que sus teorías no eran meros conceptos abstractos, sino principios aplicables y devastadoramente efectivos en la práctica. Bruce Lee no solo enseñó a pelear, enseñó a pensar, a adaptarse y a superar las limitaciones autoimpuestas y las preconcepciones sociales. Su legado se cimentó aún más, convirtiéndose en un faro para generaciones de artistas marciales y filósofos. La moraleja de la historia se tejió con hilos de humildad, respeto y la innegable verdad de que el poder de la mente puede superar a la fuerza bruta. Fue una lección para todos. La arrogancia es un velo que ciega la percepción, y el verdadero aprendizaje comienza con el reconocimiento de la propia ignorancia. El público que presenció el combate, y los millones que escucharon la historia, aprendieron que la superficie a menudo engaña, y que la esencia de la maestría se encuentra en la dedicación, la disciplina y la búsqueda continua de la perfección. La historia del gigante humillado se convirtió en un cuento de advertencia contra la complacencia y un himno a la perseverancia y la sabiduría. En cuanto al destino del luchador, su vida fue, sin duda, transformada. Aunque nunca se dedicó profesionalmente a las artes marciales en el sentido tradicional, adoptó muchos de sus principios. Su impresionante físico, antes una herramienta de intimidación, ahora era un lienzo sobre el que aplicaba una nueva comprensión del movimiento y la eficiencia. Continuó su carrera en la lucha libre, pero con una mentalidad diferente. Su estilo se volvió más técnico, más estratégico, y su respeto por sus oponentes, independientemente de su tamaño, era evidente. Se convirtió en un mentor para luchadores más jóvenes, impartiendo no solo técnicas, sino también la invaluable lección de humildad que Bruce Lee le había enseñado. Su vida fue un testimonio de cómo una derrota puede ser el catalizador para un renacimiento personal, un nuevo camino forjado en el crisol de la humillación y el autodescubrimiento. Así, la historia de un luchador de 280 libras se burló de Bruce Lee, trascendió un simple enfrentamiento.
se convirtió en una parábola moderna, un recordatorio vívido de que la grandeza no se mide en libras o pulgadas, sino en la agilidad del espíritu, la precisión de la mente y la humildad del corazón. La verdad detrás de la leyenda de Bruce Lee no reside solo en sus patadas y puñetazos, sino en el mensaje universal que transmitió. La verdadera fuerza radica en la adaptabilidad, el conocimiento y la capacidad de transformarse. Su legado inmortal nos enseña que el camino hacia la maestría no tiene atajos, y que incluso el más grande de los gigantes puede caer ante la sabiduría de quien comprende el flujo incesante de la vida.